Vamos a dar inicio a la explicación de la matemática para grado noveno y vamos a iniciar con lo relacionado a los conjuntos numéricos. En este caso vamos a comenzar explicando entonces acerca de qué es los conjuntos numéricos. Entonces, los conjuntos numéricos no es más sino una reunión o una agrupación de números, que obviamente esos números tienen unas propiedades. Estas propiedades ya están allá relacionadas en la guía de aprendizaje que ustedes tienen. Para ello vamos a mirar qué son los números naturales. Los números naturales es un conjunto, pero es un conjunto ordenado, como aparece aquí, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Miren que esto no tiene fin, esto continúa en forma indefinida, ¿sí? Y los números naturales se dice que son o que sirven para contar o para ordenar. Por eso comienza desde 1. Usted cuando comienza a contar, por ejemplo, pupitres, usted dice 1 pupitre, 2 pupitres, 3 pupitres, 4 pupitres, etc. O si empieza a ordenar, dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Hay algunos autores que obviamente ubican el 0, pero es muy respetable y es válida las dos representaciones de los naturales. Dentro de los números naturales hay los números primos. ¿Qué es un número primo? Un número primo es aquel que se puede dividir solamente entre uno y por sí mismo. Por ejemplo, el 11, miren. El 11 es un número primo. ¿Por qué es primo? Porque el 11 solamente se lo puede dividir en forma exacta por el 1 y por 11. No se lo puede dividir entre otro número para que dé un resultado exacto. Otro número que es primo, el 5. El 5, para que me dé un resultado exacto, debo dividir entre 1 o entre 5. Por eso se llaman números primos. Los números compuestos. Ya los números compuestos son lo contrario a los números primos. Son aquellos que se pueden dividir entre más de dos números de manera exacta. Por ejemplo, el 8. El 8 es primo porque lo puede dividir entre 1, entre 8, entre 2 y entre 4. Miren. El 12. El 12 también es un número compuesto porque lo puede dividir entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y entre 12. ¿Sí? Los conjuntos numéricos, los naturales, se pueden representar en una línea recta. Miren. Aquí no se coloca 0 porque aquí decimos que no hay 0. Pero entonces lo deja así sin número. Y aquí decimos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Esta flecha significa que continúa en forma infinita. ¿Sí? Así se colocan los números en una recta real. Miren. Otro conjunto numérico son los números enteros. Los enteros se representan con la letra Z. Con la Z se simbolizan los enteros. Dentro de los enteros están los números naturales, es decir, todos estos, 1, 2, 3, 4, todos los que sirven para contar, también son enteros. Pero además a esos números se les aumenta los números negativos y también el 0. ¿Sí? Para diferenciar los números positivos de los negativos, se escribe siempre un signo menos delante del número cuando es negativo. Perdón. El opuesto de un número. El opuesto de un número quiere decir lo contrario. Si un número es positivo, su opuesto es negativo. Por ejemplo, el opuesto de 8 es menos 8. El opuesto de menos 20 es 20. El opuesto de menos 1 es 1. Obviamente el 0 no tiene opuesto, porque sería el mismo. 0, no hay más 0 y no hay menos 0. Entonces, el opuesto siempre se diferencia por el signo. El orden en los números enteros. Entonces, miren, vamos a ver aquí. En la recta, miren, ya se hace más grande que la de acá arriba. Mira, acá son los naturales. ¿Sí? Acá arriba son los naturales. Aquí son los enteros. Entonces, miren, aquí aparece el 0. Y del 0 hacia la derecha va 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y del 0 hacia la izquierda van los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta menos infinito y hasta infinito. ¿Qué significa entonces? Que los enteros también son números infinitos.
¿sí? Pero miren, se llaman enteros porque son completos, su nombre lo indica, aquí no hay decimales. Entonces, se habla del orden. También en los números enteros hay un orden, hay un siguiente y hay un anterior. Por ejemplo, del 4, el siguiente es 5, el anterior es 3. De menos 3, el siguiente es menos 2, el anterior es menos 4, miren. ¿Sí? En los números positivos, ¿para qué sirven? Para representar ganancias. Por ejemplo, cuando usted hace un negocio, compró, por ejemplo, una caja en 20.000 y la vendió en 30.000, ¿qué pasó? Se ganó 10.000, eso es positivo. Cuando uno habla de temperatura, usted ha escuchado que hay grados sobre cero y grados bajo cero. Cuando son los grados sobre cero, que sí que es por arriba, sería 5 grados, 10 grados, 15 grados, 20 grados, esos son positivos. Las distancias también son positivas. Por ejemplo, aquí, si yo cojo de 0 para acá y mido hacia la derecha, es positivo. Se llama desplazamiento. Y los números negativos significan deudas, pérdidas. Por ejemplo, si usted compró una caja en 20.000 y la vendió en 15.000, ¿qué sucedió? Perdió 5.000, ¿cierto? Entonces esa pérdida es negativa, ¿sí? Es negativa. También me sirven los números negativos para grados bajo cero. Bajo cero, por ejemplo, en los polos, allá se dice, son 5 grados bajo cero. ¿Qué quiere decir? Menos 5 grados. Si le dicen 10 grados bajo cero, son menos 10 grados. ¿Sí? Ahora, en los números también se puede obtener o utilizar símbolos. Ese símbolo que estoy marcando aquí se lee menor que. Y el símbolo contrario significa mayor que. Eso sirve para comparar números. ¿Cuál es menor y cuál es mayor? Ejemplo, el 2. Comparado el 2 con el 5, decimos que el 2 es más pequeño que el 5. Y se escribe 2 menor que 5. Esto de 2 menor que 5 lo pueden mirar aquí en la recta. Mire, el 2 se encuentra a la izquierda del 5. Mire, el 5 está aquí y el 2 está acá a la izquierda. Mire. Entonces el 2 es más pequeño que el 5. Mire. Todos los números que estén a la izquierda de otro son números menores. Mire, menos 5 es menor que menos 2. Mire cómo se simboliza. Menos 5 es menor que menos 2. ¿Por qué menos 5 es menor que menos 2? Mire, aquí está, mire. Porque menos 5 está a la izquierda de menos 2. Mire. Está acá a la izquierda está. Entonces es menor. Otro ejemplo, miren. 0 es mayor que menos 1. ¿Por qué 0 es mayor que menos 1? Porque 0 está a la derecha de menos 1. Mire. Está a la derecha. 0 es mayor que menos 4. Mire. ¿Por qué? Porque 0 está a la derecha de menos 4. Mire. ¿Sí? Entonces yo aquí 0 es mayor que menos 4. Y así usted puede escoger un par de números y ver si es mayor o si es menor, dependiendo si está a la izquierda o a la derecha. Los números racionales. Los números racionales, miren, no son más sino los números que se pueden escribir como fraccionario, así de esta forma, A sobre B. ¿Y qué me representan? Me puede representar la mitad de algo. Una naranja, si usted coge toda la naranja, es entera. Pero si ya la parte en dos, ya tiene dos mitades. Eso ya es un racional. Si usted la parte en 3 pedazos, ya cada pedacito será la tercera parte y así sucesivamente. Entonces a eso se llaman las fracciones. Recuerde que una fracción tiene numerador y tiene denominador. Debe tener en cuenta muy bien esta reglita que está aquí. El denominador nunca tiene que ser 0. Tenga en cuenta lo siguiente, la división entre 0 no existe. Las fracciones y los fraccionados representan ¿a quiénes? A los números decimales. Vamos a ver a qué números decimales representan las fracciones. Decimales de periodo 0. ¿Cuáles son estos? Estos son los que son o no tienen decimal. Por eso se llama periodo 0. O sea, no hay aquí, miren. Es decir, las divisiones exactas. 8 entre 2, 4, miren.
¿sí? 4 es lo mismo que escribir 4,0, menos 5 entre 1, menos 5, es lo mismo que escribir menos 5,0, mire. Menos 12 sobre 4, mire. Hace la adición 12 entre 4, 3 y menos. Y le queda menos 3,0. A eso se le puede llamar de periodo cero, ¿sí? Otro tipo de decimales, los decimales exactos pero no enteros, es decir, que sí tienen decimales, son decimales exactos. Entonces son aquellos en que el resultado de la división o cociente tiene un número exacto de decimales. Aquí tiene un decimal, mire, aquí tiene un decimal, aquí tiene dos decimales, mire. Entonces, si usted divide 1 entre 2, le da 0,5. Si divide 9 entre 2, le da 4,5. Si divide 891 entre 36, le da 24,75. Es decir, le da decimales exactos. Ahora lo que son los decimales periódicos, ¿sí? Los decimales periódicos pueden ser de dos clases, los puros y los mixtos. Los puros son cuando la división tiene infinitos decimales. O sea, esa división no tiene fin, ¿sí? Pero los números se repiten, como el que está aquí, miren, 2,777777. Y aquí sigue repitiendo todo entre 7. Se lo puede escribir así, como 2 y el número que se repite, que en este caso es 7, escribe una sola vez y en la parte de acá arriba una rayita, miren. ¿Sí? Espero que les estén viendo esa rayita. Mire, por ejemplo, un tercio, mire, es 0,333333333. Entonces es que una sola vez el 3 y una rayita arriba. 25 entre 9, que es lo que está aquí, el 2,7777, 2, y el 7 arriba. 7052 entre 99, mire, 71,23, y esto significa que sigue repitiendo 23, 23, 23 en forma infinita. Esos son los puros. Los mixtos también son números decimales infinitos, ¿sí? Infinitos, pero no se empiezan a repetir inmediatamente después de la coma. Mira, aquí está la coma y mire, primero hay un 0 y después se empieza a repetir el 52. Aquí está la coma, miren aquí la coma, después sigue el 2 y después se empieza a repetir el 3, miren. Aquí en el otro, miren, aquí está la coma, 7 coma, está el 1, el 0, el 3 y después se repite el 2. A esto se llaman números decimales periódicos mixtos, ¿sí? Lo mismo aquí, miren, el 3,21, hasta aquí no se repite, pero aquí sigue el 6 repitiendo, miren. Entonces a él se llama un número mixto. Mire que los puros apenas comienza la coma y ya se empieza a repetir. Los números irracionales. ¿Qué significa irracionales? Que no son racionales, es decir, que no son decimales infinitos periódicos, ¿sí? Y no se los puede escribir como fracción, no se los puede escribir. Entonces, dentro de los, como ejemplos de números irracionales está el número pi, que creo que ustedes ya lo conocen, se simboliza de esta forma, lo han mirado ya en años anteriores. Y el número es este, 3, 14, 15, 9, 26, 53, etc. Entonces este número nunca termina, es infinito, pero no tiene una norma que se vaya a empezar a repetir, son en distinto orden. Entonces a estos se llaman números irracionales. El número pi es el más conocido. Hay otros, miren, otros números irracionales. Este es el número pi, ya habíamos dicho, ¿sí? Aquí no es 2 sino número pi. Es 1, perdón, aquí no es, aquí es raíz cuadrada de 2, es 1.4142, aquí es raíz de 3, ¿sí? Es 1.73, aquí es raíz de 5, es 2, todos estos son números irracionales, porque son infinitos, pero no se repiten, ¿sí? Esta es la raíz. Mira, aquí la raíz de 2 es irracional, raíz de 3 es irracional. Este se llama un número e, o también se llama número neperiano, que es parecido al número pi, pero tiene otro valor obviamente, ¿sí? Esos son los números irracionales. Como ejemplos, miren, aquí tenemos la recta, miren. Usted puede hacer una línea recta
aplicar el 0 y hacia la derecha números positivos, izquierda números negativos. Cada rayita me representa 1, 1, 2, 3, etcétera. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo, miren, dice, en una estación meteorológica, ¿sí? Donde van a medir todo lo relacionado con el tiempo, al sur de Argentina se realizaron mediciones de la temperatura en grados centígrados, ¿sí? Ordenar los resultados que se obtuvieron en el transcurso del día. Entonces, mire, aquí dice menos 10, menos 3, 12, 1, menos 8, menos 5, 4. La manera más fácil de ordenar estos que son positivos y negativos es hacerlo en una recta, mire, ¿sí? En una recta. Entonces, usted coloca primero el 0, de aquí parte, mire, parte del 0, mire, ¿sí? Parte del 0. Y luego empieza hacia la derecha a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y puede seguir, lo mismo hacia la izquierda. Como me dice que ubique el menos 10, como es negativo, será del 0 hacia la izquierda y usted empieza a contar hacia la izquierda hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, mire, menos 10. Menos 3, empieza a contar hacia la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3, mire. 12, como es positivo, entonces del 0 coge hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta llegar a 12, mire. ¿Sí? 1, coge también, como es positivo, una unidad hacia la derecha. Menos 8, 8 unidades hacia la izquierda, mire. Menos 5, 5 unidades hacia la izquierda porque es negativa. El 4, entonces será de aquí, 1, 2, 3, 4 y por aquí marcará usted el 4, ¿sí? Y entonces aquí ya está ordenado, mire. ¿Cómo quedaría el orden? Menos 10, menos 8, menos 5, menos 3, 1, 4, 12. Ese sería el orden que nos pide. Miremos otro ejemplo, mire. Aquí hay un emperador llamado Augusto, que es de la historia, ¿sí? Dice que nació en el año 63 antes de Cristo. Este AC significa antes de Cristo. Y dice que murió en el año 14 después de Cristo. Mira. ¿Cuántos años vivió? Entonces, para ello tenemos que hallar los años que vivió antes y los años que vivió después. Entonces, miren, usted puede siquiera hacer una línea recta. Aquí colocar el 0, que sería el año en que nació Cristo, ¿cierto? Y me dice que nació en el año 63 antes de Cristo, o sea, por acá, mire, como es antes, será negativo, menos 63, mire. Y dice que murió 14 años, o sea, por acá, mire, 14, como es después, será a la derecha del 0, mire. ¿Sí? 14 años después de Cristo. Entonces, para saber, primero, cuánto fue, cuántos años permaneció después de Cristo, usted puede hacer esto. De aquí, de 14 a 0, mire, hay 14 años, aquí está. Y de 0 a menos 63, hay 63 años vivió. O sea, como son años que vivió, serían positivos, ¿cierto? Entonces, en total, vivió 14 más 63, 77 años. Entonces, Augusto el emperador vivió 77 años. Debe escribir la respuesta. Bueno, ahora dice, otro, ¿qué diferencia de temperatura soporta una persona que pasa de la cámara de conservación de las verduras que se encuentra a 4 grados centígrados? Mire, positivo. A la del pescado congelado que está a menos 18 grados centígrados. Entonces, como va a pasar, miren, aquí estará 0 grados, ¿cierto? Por acá estará 4 grados, ¿sí? Y por acá estará menos 18 grados, miren. ¿Sí? Entonces me dice que ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? De temperatura que soporta si pasa de 4 a menos 18, va hacia la izquierda. Entonces para acá, ¿qué sucedió? Bajó 4, ¿sí? Como bajo es menos, y acá menos 18, entonces menos 18 menos 4, menos 22. Ahora dice, y si pasa, ¿sí?
de la cámara del pescado a la verdura, o sea, lo contrario, de menos 18 a 4, mire. Entonces ya va, aquí como va hacia la derecha ya va a ser positivo, mire, a 4 grados, y siempre usted hace la resta, menos da más y obtiene 22 grados centígrados. Miremos otro ejemplo. Mire. Un avión dice que vuela a 11.000 metros y un submarino está a 850 metros de profundidad. ¿Cuál es la diferencia de altura entre ambos? Entonces, mire, obviamente aquí va a estar la superficie de la tierra o el mar, digámoslo. Entonces, ¿qué sucede? El avión va a estar acá arriba, a 11.000 metros, ¿cierto? Pero el submarino está acá debajo del agua. Recuerden que los submarinos transitan por debajo del agua, a 850 metros. Este sería positivo porque está arriba y esto sería negativo, ¿sí? Dice, ¿cuál es la diferencia de altura entre ambos? Como dice diferencia, ¿sí? Mire, observe entonces que el avión está por encima de la tierra, ¿sí? Como dice que hay que hallar la diferencia, entonces la diferencia significa la resta. ¿Qué voy a restar? 11.000 metros que está el avión menos la profundidad del submarino, menos 850. Recuerde que ahora se explicaron en años anteriores que ley de signos menos por menos da más. Quiere decir que la distancia que hay entre el avión y el submarino es de 11.950 metros. Aquí está la respuesta. En todos los problemas que ustedes desarrollen deben escribir la respuesta. Otro. Dice, le debo a mi amigo 10 euros. ¿Sí? Pues para no decir 10 pesos, que eso no, en nuestro medio no existe. Entonces, 10 euros. Me he ganado en la lotería de Navidad 100 euros. Lo primero que hago es pagarle a mi amigo. ¿Cuánto dinero tengo? Entonces, estos 100 son positivos, porque me los gané, son míos. Y los 10 son negativos. ¿Sí? Entonces, observo que debo a un amigo, entonces a lo que me gane de la lotería le resto lo que le debo a mi amigo o a mi amiga, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer la resta. A 100 tienen que quitarle los 10, ¿sí? Entonces, a 100 le restan los 10 que usted paga y le queda entonces 90 euros. ¿Sí? Como la respuesta me dio positivo, significa que me sobraron 90 euros. Respuesta, después de cancelar la deuda que tengo, me quedan 90 euros. Entonces, no se olvide, cualquier duda me pueden llamar o escribir al correo que aparece aquí en pantalla. Muchas gracias por su atención.